1. El Foro Económico Mundial ha dado el pistoletazo de salida al final del neoliberalismo. Lo que era cada vez más evidente para los analistas, se está convirtiendo ya en verdad oficial. El neoliberalismo ha terminado y hay que refundar el capitalismo. 2. La cuestión es qué tipo de refundación y hacia dónde se enfoca la misma. Desde Kaizen hemos apuntado distintas posibilidades al respecto durante los últimos años. Pero el contexto, los mensajes y las decisiones de los núcleos de poder occidental parecen apuntar en otra dirección. 3. Lamentablemente, existen cada vez más elementos que nos llevan a pensar que la estrategia a la que se quiere apuntar es la que históricamente se ha denominado como la destrucción creativa o destrucción creadora. Autores marxistas, Schumpeter, autores liberales han profundizado en el análisis de esta repetida tendencia del capitalismo a utilizar esta estrategia como solución a las crisis estructurales. 4. La base conceptual de la destrucción creadora es la de la necesidad de incrementar la rentabilidad del sistema a través de la destrucción de una parte del mismo. Algunos teóricos liberales aluden a las ventajas de destruir las partes menos eficientes del sistema productivo. Sin embargo, esto es un planteamiento meramente teórico sin apoyo en la realidad histórica. 5. El análisis de los fenómenos económicos de los 2 últimos siglos nos demuestra que estos procesos destructivos con frecuencia, guerras no se ponen en marcha con el fin de destruir los segmentos menos productivos del tejido económico. Se ponen en marcha, lógicamente, en función de los intereses de quienes deciden aplicar esta estrategia. Y una y otra vez se constata que esos intereses son casi siempre similares. A destruir una parte sustancial del tejido productivo que no pertenece a la élite que pone en marcha la estrategia de destrucción creadora. B. Liberar así una parte sustancial del mercado para que pueda ser ocupado por los grupos de interés promotores de la estrategia. Estos grupos se hacen con el control de amplias capas de la economía y aumentan así significativamente su rentabilidad y, con ella, la inversión y creación de riqueza. 6. Cuando una élite económica impulsa una guerra para salir del estancamiento producido por una crisis económica, nunca lo hace para destruir una parte cualquiera del tejido productivo o las empresas menos eficientes. Lo hace simplemente con la expectativa de que el tejido productivo destruido no sea el suyo sino el de las naciones que esperan sean derrotadas en la guerra. 7. Aunque estas políticas de destrucción creadora ya se apuntaban en ciertas interpretaciones de las estrategias energéticas o medioambientales, el actual contexto de las políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia COVID-19 parece estar plasmando en la realidad esa destrucción de una parte significativa de la economía, y una apropiación de mercados por parte de las grandes corporaciones internacionales.